yo estaba en el pináculo de mi carrera y para cualquiera que está escuchando esto, muchas veces esas son las cosas que pasan en la vida. Yo estaba en mi vida perfecta y ya yo estaba listo para retirarme porque yo para ese momento, yo tenía 35 años en la empresa. Yo tenía 35 años y yo había pedido mi jubilación. Yo había pedido mi jubilación y me la habían aceptado. Yo voy a Venezuela en octubre del 2017 y pido mi jubilación y me la aceptan y regreso aquí a los Estados Unidos. Y ya yo estaba en modo jubilación y cuando yo venía en el vuelo de regreso, yo recibo una llamada de la gente de asuntos públicos de la empresa y me dicen, señor Pereira, va a haber un cierre de un summit, una conferencia. Las petroleras, para los que saben un poco de eso, hay unos temas que son muy, muy importantes en ese medio, que es la higiene y seguridad industrial. La parte de ambiente, higiene y seguridad industrial es un tema que es muy cuidado por todos los temas que involucrados ahí. Entonces era una conferencia de higiene y seguridad y ambiente. Entonces estaban cerrando la conferencia y me piden que yo vaya al cierre, porque yo para ese momento era el presidente de la empresa. Me piden que vaya al cierre y el cierre era un hotel aquí en Houston. Entonces yo venía ya de regreso y yo decido atender al día siguiente de la conferencia. Yo voy a la conferencia con mi esposa y estoy sentado en la mesa al frente de la tarima donde se presentaban los eventos y me dicen de que va a haber un conferencista que estaba ahí, es lo que hoy día estoy haciendo yo. Estaba un señor dando una conferencia sobre motivación y liderazgo. Y cuando me dicen que ese señor era un señor apellido Phillips, era el famoso Captain Phillips que Tom Hanks lo interpretó en una película. El Captain Phillips, que fue un capitán de un barco petrolero que fue secuestrado por los piratas de Somalia, los piratas somalíes. Entonces él estuvo varios años secuestrado, varios años secuestrado. Entonces cuando él termina la conferencia, él se acerca y se sienta conmigo en la mesa y yo le digo al señor, wow, tremenda historia tiene usted, amigo. Y el hombre me dice que esa historia que narró la película no era ni la mitad de lo que él realmente vivió. Pero por cuestión de tiempo y producción en el cine y todo ese tema, el tema de él se cortó. Pero él fue el asesor de Tom Hanks para el personaje. Él personalmente asesoró a Tom Hanks para hacer el personaje. Entonces, yo le digo, wow, ¿y cómo tú hiciste eso? ¿Cómo tú sobreviviste eso? Y el hombre me dijo esto. Él me dijo que el ser humano tiene adentro un espíritu indomable que viene, pero tiene que ser descubierto con la conexión con Dios. Entonces, cuando ese hombre me dijo eso, yo dije, wow, este hombre me dice eso. O sea, yo cuando termino la conferencia voy manejando con mi esposa para la casa y yo me quedé con la idea de por qué ese hombre me dijo eso. La vida a veces te pone ángeles y tú no lo sabes. Te pone ángeles que te dicen cosas y ese señor me estaba anunciando lo que me iba a pasar al mes siguiente. Porque un mes después estoy yo en el cine con mi esposa viendo el estreno mundial de Superman. Yo soy un fanático de Superman. El estreno mundial de Superman en un cine aquí en Houston que se llamaba, porque ya no existe, el Estudio Movie Grill, de estos cines que uno come y te pides una botella de vino, ese tipo de cosas. Y estábamos los dos viendo la película y de repente me empieza a sonar el teléfono y suena y suena y suena. Yo tenía el teléfono en el saco del traje y suena y suena y yo decía, bueno, ¿y quién me llama con tanta insistencia? Entonces cuando yo decido tomar el teléfono era mi jefe y él no, me grita que por qué yo no tomaba la llamada, que bueno, que había una cantidad de problemas. Para las que no saben, para ese momento Venezuela todavía tal como día hoy, lamentablemente ahí hay un régimen comunista. Y la situación en Venezuela estaba cada día deteriorándose hasta el punto que todavía hoy está esa situación. Pero ya en esos últimos 6 meses la situación venía muy deteriorada y le habían impuesto sanciones al gobierno de Venezuela, bueno, al gobierno, al régimen de Venezuela, al gobierno, a los funcionarios y hacen un embargo petrolero.
Eso fue justamente casualmente durante la primera administración del actual presidente, del que acaba de tomar la presidencia hace apenas unos días. Y bueno, voy yo a esa reunión, me piden que vaya a hacer una presentación de una refinería que estábamos remodelando en Aruba. Yo voy a hacer la presentación, yo hago mi presentación. Lo más cómico de todo es que yo hago la presentación y la presentación se hizo en un salón en el edificio central de PDVSA, se llama el Salón Simón Bolívar, y yo termino mi presentación y había como 1000 personas en el salón de conferencia y todo el mundo se para y me aplaude y me felicita y todo el mundo sabía que yo me iba a jubilar, entonces se me acercan a darme los buenos deseos por mi nueva vida y yo tengo el avión esperándome en el aeropuerto. Yo tengo el avión esperando, prendido para montarme en el avión y regresar. Y cuando yo me voy a montar en el avión, resulta ser que veo que vienen una serie de guardias y se acercan a la reunión. Y cuando yo veo que entran como 20 oficiales, todos vestidos, enmascarados, con trajes yo los llamo los trajes de Robocop, porque eran todos de negro, con unas máscaras y con unas armas largas. Y cuando yo veo aquel despliegue de militares, yo digo, bueno, ¿qué es esto? Entonces yo veo que tenían aquí una cuestión amarilla que decía DGCIN. Entonces yo cuando veo eso, y lo peor es que veo que se vienen y se me acercan a mí. Y cuando veo que preguntan por quién es José Pereira, yo no podía creer, porque ¿qué hacen estos señores preguntando por mí? Nos pasan a otro salón, yo estaba ahí con mis 5 vicepresidentes. O sea, yo era el presidente con mis 5 vicepresidentes. Y nos toman, nos pasan a un salón y en ese momento entra un general, porque resulta ser que ese DGCIN es la Dirección General de Intercontrainteligencia Militar, un nombre de esos rocambolesco. Esta es una policía política que usa ese gobierno. Y bueno, aparece un general y nos acusa de ser espías americanos. O sea, estaba yo en medio de una reunión, listo para jubilarme y aparezco involucrado en un tema geopolítico internacional que yo no firmé para eso. Acusado de ser espía americano en un régimen comunista. Una cosa impensable. Yo jamás me lo imaginé. Yo nunca pensé que esas cosas pasaban. Yo pensaba que esas cosas pasaban eran en las películas, pero me pasó a mí. Me pasó a mí y bueno, ahí empezó todo mi sufrimiento y mi tragedia por los próximos 5 años. Hoy día yo le digo a la gente que eso es lo que lamentablemente a veces pasa en la vida, que tú tienes una vida que tú crees que es perfecta, o tú crees que estás realizado, o tú crees que nada te va a pasar, pero es que la vida a veces te da jugarreta. Y no es la vida, es que no es la vida, es que Dios a veces hace que esas cosas ocurran, porque a la final todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Entonces, cuando me pasa eso, nos montan, nos esposan, yo salgo de ese salón esposado. En mi vida, yo hubiera podido imaginarme salir de un sitio esposado. Salimos los 6 esposados, nos montan en un camión de estos blindados y cuando vamos en el camino hacia donde fue nuestro centro de confinamiento por los próximos años, que fue en una base militar a 3 pies bajo tierra, cuando vamos en ese camino, yo lo que iba pensando eran las palabras del doctor Phil, del capitán Phil, que el hombre tiene ese espíritu indomable dentro de sí. Y yo ahí en ese momento decía, entendí por qué ese hombre me dijo eso, como para que yo fuera teniendo la mentalidad para aceptar lo que me iba a venir. El próximo año yo fui separado de mis compañeros. Pasamos un año en confinamiento solitario, con las luces prendidas 24/7, pasando hambre porque no había comida. Yo perdí 50 kilos, pasé por una cantidad de situaciones, me dio, hay una cosa que se llama sarna, no sé si la conocen, me dio sarna en toda la piel, sufrí de neumonía, bronquitis, empecé a vomitar sangre, o sea, estaba en una condición totalmente, yo estaba
que me iba a morir, literalmente me iba a morir. Pero entonces ocurre algo que es lo que hace que cuando tú estás en una situación como esta, porque tú vas a pasar por varios procesos en tu vida. Cuando tú tienes una situación, mi esposa siempre dice algo primero, que la adversidad siempre viene con una llamada telefónica. Eso es así. Esa llamada fatídica que llega ese día y te da la mala noticia, que puede ser que es un resultado médico, es un abogado llamándote para un problema legal, es el abogado anunciando el divorcio, es el policía diciendo que tu hijo tuvo un accidente, o sea, siempre va a haber una llamada. Esa llamada fatídica fue la llamada que yo recibí. Pero viene después el proceso de que cuando tú estás en la situación, lo primero que tú vas a hacer es negar las cosas. Tú vas a negar, tú vas a decir que eso no te está pasando. Y lo vas a negar. Yo no lo podía creer. Yo decía que eso era mentira, que eso era una cuestión que yo iba a arreglar, que eso no iba a pasar. Después viene un proceso de aceptación. Pero después del proceso de aceptación viene el proceso de la rabia interna que da. Y yo en ese momento yo sentía mucha rabia y sentí mucha rabia con Dios. Porque yo decía, pero ¿por qué tú me quitaste mi vida perfecta? Yo estaba teniendo una vida perfecta, una carrera impecable, sin ningún problema, un revés nunca en mi vida, y de la noche a la mañana me encuentro que no tengo control de ni siquiera lo que voy a comer al día siguiente. Entonces, te encuentras en una situación que te mueve el piso, te mueve totalmente el piso. Y ahí es cuando tú tienes que tomar la decisión de qué quieres hacer tú. ¿Te quieres quedar ahí o quieres seguir para adelante? Ese proceso puede demorar un día, un minuto, 10 años o nunca irse. Porque eso es lo que pasa en la vida, que cuando tú estás teniendo una situación, la gente a veces se tiende a echar a morir, te echas a morir. Y está bien llorar la pérdida, la tragedia, o sea, la pérdida de un familiar o un problema personal, está bien llorarlo. Pero el tiempo que tú decides quedarte ahí, ese es un tiempo que nadie te lo va a recuperar. Entonces tú tienes que decidir qué vas a hacer tú. Entonces la pregunta que yo les dejo aquí ahorita es, ¿qué hacen ustedes cuando están en una situación ahorita, sobre todo que están ahorita tratando de arrancar su negocio? Algunas hoy día son exitosas. Entiendo que aquí hay directoras de las empresas que han pasado por muchos sacrificios. ¿Qué pasa cuando ocurre algo de eso? ¿Cómo manejar la situación? Entonces viene un proceso de que tú tienes que irlo madurando. Pero lo primero que tú tienes que hacer en tu vida es no perder el foco. Y esto se los digo a todas para su cuestión, en su vida personal y en su vida profesional. Enfóquense en lo que están haciendo. Enfóquense. Si ustedes quieren ser consultora, están empezando o son directora y quieren seguir avanzando, enfóquense en lo que están haciendo. Y cualquier problema que se les aparezca, nunca pierdan el foco, porque cuando tú tienes el foco, eso te permite mantenerte calmado y te permite ver las soluciones a los problemas que muchas veces lo tienes al frente y tú no las ves. O a lo mejor tienes no la solución, pero tienes la manera como solucionar. El mantener el foco hace que tu mentalidad sea positiva, inclusive en los momentos más oscuros. Yo cuando llegué a un momento que tomé la decisión, porque yo pasé meses, no voy a negarlo, esto no fue un proceso de días. Yo pasé meses que inclusive empecé a tener pensamientos suicidas, porque yo dije, bueno, si esto es lo que me va a tocar vivir aquí en este régimen comunista acusado de espía, yo me vi ahí por los próximos 30 años metido ahí en ese hueco. Yo pensé que me iba a morir ahí. Entonces ya empiezas a pensar qué vas a hacer con tu vida, porque lamentablemente a veces pasa esas cosas. Pero llega un momento que yo dije, ya va, ya un momento, José, tú tienes una familia que te está esperando afuera, tienes una vida afuera, tienes gente que te quiere. Yo tenía meses sin saber nada de ellos, nada. Yo pasé meses totalmente incomunicado, pero yo sabía que mi familia estaba peleando por mí. Y cuando yo logré descubrir, después de unos meses que me dan una llamada, que mi familia realmente estaba
peleando por mí, porque habían, ya las 6 familias estaban hablando con el gobierno americano y el gobierno americano estaba peleando para nuestra liberación. Ahí viene algo que ocurre siempre en la vida, que es que empiezas a tener esperanza. Y la esperanza empieza a hacer que tu mentalidad empiece a cambiar, empieza a ver las cosas distintas. O sea, yo empiezo a tener esperanza de que yo iba a poder volver a ver a mi familia y empiezas a tener fe, empiezas a tener fe. Cuando tú estás en una situación como esta, que se te mueve el piso, ahí es cuando se prueban los verdaderos liderazgos. Ahí es cuando se prueban los verdaderos liderazgos. Cuando tú estás pasando por una situación así como es, que no tiene que ser esa, puede ser cualquier cosa en tu vida, que te, que te mueve el piso. Ahí es cuando tú tienes que probar tu espíritu de liderazgo y probar algo que se llama la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de levantarnos no importa lo que estemos viviendo. Y levantarnos no importa cuántas veces tengamos que levantar. Entonces, esto es un mensaje para todos ustedes aquí que están arrancando su negocio, que algunas a lo mejor dirán, cónchale, pero he estado dándole y no termina de arrancar el negocio, o tuve unas ventas buenas y de repente unos meses malos. O sea, tú empiezas a vivir todas estas situaciones. Señores, siempre tengan ese espíritu de resiliencia, porque eso es lo que hace que a la final ustedes terminen siendo exitosos. Todas las grandes personas en la historia que lograron el éxito es porque lograron sobreponerse a las adversidades y se levantaron una y dos y tres y todas las veces que fueran necesarias. Se levantaron. Cuando tú te logras levantar, no importa las veces que te hayas caído, tú logras a la final ser exitoso. Y veamos ejemplos bíblicos. El libro de Job. ¿Qué libro tan representativo de una persona que lo pierde todo y el hombre se mantuvo con la fidelidad en Dios y nunca perdió esa fe de que él iba a recuperar su vida y a la final la recuperó? Y todos los casos bíblicos que ustedes puedan pensar, Daniel, Moisés, David, Salomón, eh, Pedro, Pablo, todos los casos siempre pasaron por grandes tribulaciones. Y si vamos a los casos de hombres exitosos, hay un caso que yo siempre menciono, que es el de Steve Jobs. Steve Jobs, él vivió una situación, para las que no lo saben, él monta su famosa empresa Apple en los años 70. Y él lo monta como empiezan todos esos negocios en el garaje con 3 amigos. Steve Jobs, Steve Wozniak y un tercero que hoy nadie se acuerda de esa persona, porque esa persona se retiró y nunca se supo de él y quedaron Steve Jobs y Steve Wozniak, pero que fueron los dos fundadores de Apple. Pues Apple empezó a ser exitosa, porque fue cuando crearon una computadora que se llamaba Macintosh. No sé si la que hoy en día están acá se acuerdan. Esa fue una de las primeras computadoras portátiles, se llamó la Macintosh. Porque la Macintosh es un tipo de manzana, la Apple Macintosh. Entonces él le puso ese nombre, Apple Macintosh. Y la Macintosh empezó a vender muy bien y Apple empezó a ser famosa. Entonces él cuando empieza a crecer, él decide contratar a un presidente para su empresa, un CEO. Y él contrata a un hombre, que ahorita no me acuerdo el nombre del hombre. Y él se queda como el chairman de la empresa. Ese hombre hizo que lo despidieran porque la empresa estaba teniendo problemas financieros, estaba pasando por una adversidad muy grande. Y entonces la decisión del hombre fue convencer a la junta directiva que despidieran a Steve Jobs. Imagínate, al hombre lo despidieron de su propia creación. El hombre lo votan, a Steve Jobs lo votan. Y él lo votan y el hombre cae en una gran depresión. Él mismo cuenta que él pasó 6 meses acostado en una cama llorando deprimido. Hasta que un día se levantó y dijo, ya va, Steve, levántate. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Y crea una empresa llamada Next. Next, Next. Ahorita la gente no se acuerda de ella, pero Next fue una empresa de tecnología digital y él empezó a ser famoso con esa empresa. Hasta el punto que llegó un momento que Apple compró a Next y él tiene un regreso triunfal a Apple. Y él cuenta en un famoso discurso que él dio en Yale, perdón, en Princeton, perdón, en Stanford,
A los graduados, eso lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar. En Stanford, en los graduados de Stanford, él fue a dar el discurso honorífico. Y él dice ahí que él descubrió que él tenía que haber pasado por esa adversidad para llegar a ser lo que después fue. Y el hombre hoy día dejó la tierra porque él tuvo riquezas intelectuales, pero no tuvo riqueza física. Lamentablemente el físico no la acompañó. Y todo su dinero no le sirvió para nada porque él no pudo salvar su salud. Pero dejó un legado. Él dejó un legado. ¿Quién hoy día no se acuerda de él cada vez que prende un iPhone o prende un iPad? Él dejó su legado y él lo dijo. Yo tuve que pasar por lo que pasé para llegar a ser quien soy. Entonces, cuando ustedes estén pasando por cualquier situación en su vida, no lo vean como un problema, véanlo como una oportunidad. Esa es otra de las reflexiones que les quiero dar acá. Vean las cosas no como un problema, sino véanlo como una oportunidad. Entonces, les estoy hablando de la resiliencia, la importancia de la resiliencia. Hay otra cosa que se llama la determinación. La determinación es esa fuerza que te insufla ese fuego interno, que no importa lo que tú estés viviendo en tu vida, no importa lo que tú estés pasando, tú vas a lograr salir adelante porque tienes determinación. Cuando tú tienes determinación, tú no dejas que tus circunstancias te marquen, tú te sobrepones a las circunstancias. Entonces, cualquiera que esté pasando ahorita, por cualquier situación ahorita, en su negocio, en su vida personal, la determinación es lo que te hace seguir andando, andando y siempre andando para adelante. La adaptabilidad, otra cosa importante para cualquier persona que está en una posición de liderazgo, bien sea en su vida o en su negocio o en su emprendimiento. Adaptabilidad, señores, en el mundo de hoy hay que adaptarse a los cambios. Hay que tener la flexibilidad para adaptarse a los cambios, porque esa adaptabilidad es lo que hace que tú puedas seguir navegando, no importa qué circunstancia estás viviendo. Yo, por ejemplo, cuando yo estuve en mi situación de cautiverio, todas estas cosas que yo estoy hablando no es que no es un librito, es que las viví, las tuve que usar. Eso fue lo que hizo que yo sobreviviera. Yo tenía que adaptarme todos los días porque nos cambiaban la situación todos los días. Es como para volverse loco. Pero si tú tienes la mentalidad para sobreponerte y adaptarte a lo que sea que estés viviendo, tú a la final vas a hacer adaptabilidad, resiliencia, determinación y adaptabilidad. Y lo último que es una herramienta clave es el liderazgo en sí mismo. Para mí, yo que venía de una carrera exitosa de liderazgo, que siempre hice posiciones de liderazgo, yo descubrí lo que era realmente ser un líder fue durante mi cautiverio, porque tuve que probarlo. Lo demás es académico, lo demás es, es- es- estás en un negocio y lo manejas. No, cuando tú estás en una situación como esta, es que tú tienes que probar de qué está hecho tu madera. Y no es el liderazgo hacia los demás, es el liderazgo hacia ti mismo, liderar tu vida. Entonces, ahí es donde les digo, sean líderes de sus vidas, porque cuando ustedes son líderes de sus vidas y ustedes eso lo proyectan hacia su familia y a sus compañeras de trabajo y a su negocio y a sus clientes, eso les da empoderamiento porque la gente eso lo percibe, ese liderazgo se percibe. Nosotros cuando tuvimos en nuestra situación de cautiverio, a nosotros se nos puso el nombre de los Citgo Six, por eso es que mi libro se llama De héroe a villano, ahorita hablo un poquito por qué el nombre, pero se llamó De héroe a villano, la verdadera historia de los Citgo Six, porque la prensa nos puso ese nombre. Si ustedes van a Google, van a encontrar millones de noticias de los Citgo Six, porque en su momento fue un tema de bastante relieve geopolítico. Citgo porque es el nombre de la empresa, CITGO, CITGO, Six porque éramos seis. Entonces la prensa nos puso ese nombre, los Citgo Six. Entonces, a nosotros, la gente llega un momento que estando en ese calabozo con presos políticos de toda índole, ellos nos veían con admiración, porque nosotros decidimos quedarnos tan enfocados en sobrevivir y hacer cosas para llegar sano en cuerpo, mente y alma,
y hacíamos todos los días actividades para eso, porque eso es algo que eso tienen que hacerlo ustedes inclusive en su vida personal. Todas las mañanas levantarse y no solamente dar gracias por estar despierto y por lo que viene, sino estar siempre dándose ese golpecito en el pecho de las cosas pequeñas que usted, eso es lo que llaman los gringos los small wins, las pequeñas victorias. Celebren, celebren sus pequeñas victorias. O ustedes que están en su negocio, las que son consultoras, que están empezando, cuando hagan sus primeras ventas, celebren, celebren y véanse con donde ustedes quieren estar. O sea, tengan la visualización de donde ustedes quieren estar. Pues eso es importante. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar esa área que es la mente, porque la mente es la que lo guía todo, la mente y la boca, todo lo que tú dices y todo lo que tú piensas se te hace tu realidad. Por eso es que ustedes tienen que tener siempre el cuidado de lo que piensan y de lo que dicen. Cuando tú dices, yo voy a ser la próxima directora de esta empresa y lo crees, trabaja en consecuencia, porque lo vas a ver, porque si tú lo visualizas, lo vas a ver, porque lo estás decretando no por ti, no por ti, lo estás decretando porque lo estás decretando con la gracia de Dios. Y si es de Dios dártelo, te lo va a dar. Mucha gente habla del tema esto del decretar cosas que a veces parece como medio esotérico y hay gente que habla de decretar cosas. Las cosas se decretan cuando vienen de Dios, cuando caminas en la mano de Dios, pero cuando caminas la mano de Dios no hay nada que haga que las cosas sean imposibles. Entonces, resumiéndole, resiliencia, determinación, adaptabilidad y liderazgo. Cuatro herramientas que son importantes. Pero más allá de las herramientas es el mantenerte enfocado, el mantener una mente positiva, mantener siempre una mente positiva, no importa lo que tú estés viviendo. Mantener esa determinación de hacer siempre la cosa, conectarse con la gente que te rodea. Ustedes son un equipo de trabajo, o sea, ustedes son una red de apoyo, ustedes tienen que apoyarse, porque eso es lo que hacen los equipos grandes, cuando hay ese apoyo que se cohesiona. Y en mi caso personal, yo no pude haber estado aquí si no hubiera sido por el apoyo de mi familia. Yo estoy aquí gracias a mi familia. O sea, tuve el apoyo de mi familia. Cuidar tu salud mental y física, importantísimo. O sea, tomar conciencia de la necesidad de tener tu sanidad. Y lo último que creo que es lo más importante es la conexión espiritual. Eso que ustedes dicen ahorita de la oración antes de empezar, eso es clave, tener la conexión con Dios. Porque esa fuerza que tú tienes adentro viene es de Él. Él es el que la da. Todo eso te lo da Dios. Entonces, ahora quiero dejarles una pregunta acá, porque viene el tema de las metas. ¿Cómo fue el año pasado ustedes? ¿Cómo fueron sus metas? ¿Cómo viste tus resultados en base a tus metas? ¿Qué, qué, qué dificultades tuviste? ¿Qué logros tuviste? Entonces, yo les quiero dejar la reflexión esta acá para que ustedes anoten las cosas que ustedes consideran que hicieron bien y las cosas que ustedes consideran que pudieron haber hecho mejor y las que definitivamente hicieron mal, porque eso es lo que va a hacer que ustedes se retroalimenten. Y de nuevo, no vean las cosas como una adversidad, véanlas como una oportunidad. Y tener las metas personales. Yo no sé si ustedes han hecho su meta de este año, el pastor nuestro, y Verónica lo sabe, él es muy enfático en esto y yo lo creo. Tú tienes que hacer tus metas personales, tienes que tener tus propias metas. Y las metas tienen que ser simples, pero contundentes. Hay una técnica que se llama la técnica SMART, que en la meta, tú lo que tienes que hacer es que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y definidas en el tiempo. Te explico rapidito para no entrar en mucho detalle. Específica, tiene que ser clara en la meta que tú te estás trazando. Decir claramente qué es lo que tú quieres hacer. Medible, toda meta tiene que ser medible, tienen que tener una manera de poder corroborar si se está cumpliendo o no. Si no es medible, no es una meta. Tiene que ser alcanzable, señores. Está bien que tengan una visión,
pero pónganse metas alcanzables. No se pongan metas que ustedes mismos saben que les va a ser difícil alcanzar. Pónganse cosas que sean alcanzables, que sean relevantes, porque tampoco pónganse unas metas que sean que no tengan ni nada de relevante. Tienen que ser relevantes, pero tienen que ser alcanzables. Y por último, definidas en un tiempo. Pónganle un tiempo, en 3 meses, en un mes, en un año, en 6 meses. O sea, cuando ustedes hacen todo esto, que son claramente lo que quieren hacer, las pueden medir, son alcanzables, son importantes o relevantes y son medidas en el tiempo, eso es una meta. Pónganse 5 metas, trácense 5 metas. Entonces, eso es una tarea que les quiero dejar si no lo han hecho. Revisen las cosas que ustedes hicieron bien, las que pueden corregir y las cosas que hicieron mal, anótenlas, háganse sus metas, tengan sus metas. Yo tengo mis metas acá, yo las tengo aquí puestas y las veo. Yo todo el tiempo las estoy viendo. Porque hay metas personales, hay metas financieras, hay metas de trabajo, hay metas de desarrollo personal, hay varios tipos de metas. Hagan su lista, una cuadrícula con sus metas y ténganla. Hagan que esas metas sean relevantes. Y por último, como le estaba diciendo, la conexión con Dios es importantísima, porque ustedes pueden sembrar en su trabajo, ustedes le echan pierna y trabajo, pero el que multiplica es Dios. Él es el que provee y Él es el que multiplica. Ustedes siembran y cosechan, pero el que provee y multiplica es Él. No pierdan nunca eso de vista, porque eso fue uno de los problemas que yo tuve, que yo pensaba que yo era exitoso porque yo era chévere. ¡Wow! ¡Qué chévere era! Pero no, Dios me lo estaba dando y yo no lo estaba viendo, porque Dios en ese momento no estaba conmigo. Entonces, nunca se alejen de eso, recuerden, ustedes siembran y ustedes cosechan, pero el que provee y el que multiplica es Él. Entonces, esa conexión es importantísima para cualquier cosa que hagan en la vida. Y hoy día que ustedes están aquí como consultora o como directora y me están escuchando, nunca pierdan eso de vida. Eso que hicieron en la horita antes de empezar a hacer la oración es parte de eso. Expresar gratitud. Yo hoy en día, yo todas las mañanas me paro con mi esposa y expresamos gratitud a Dios y le expresamos, le damos las gracias por todo lo que hemos vivido, porque Dios me quitó muchas cosas y me las ha ido devolviendo todas. O sea, yo he ido viviendo en carne propia cómo Dios me ha ido regresando todas las cosas que yo perdí. Porque le fui fiel y le sigo siendo fiel. Y como yo le digo todas las mañanas, yo jamás tendré como para pagarte sino sirviendo. Y creo que esa es parte de esa meta. Y hoy día mi propósito de hablarle a la gente, así como le estoy hablando a ustedes, yo este año voy a empezar a hablar en las universidades aquí en los Estados Unidos, que me tiene emocionado hablarle a los muchachos y darles una palabra de aliento ahorita que hay tanto problema con los muchachos, de tantos problemas de suicidio, ese tipo de cosas, que a veces, porque una niñita no le dio like, entonces ahora se les cayó el mundo. O sea, una cosa que a veces es impensable, pero es lo que estamos viviendo. El mundo digital, que la gente se pinta una vida perfecta, que no es así. Pero bueno, lo que le quiero decir que es que esa conexión importante es muy importante. Creo que tenemos 45 minutos ya, quiero dejarle un tiempo para si ustedes tienen algunas preguntas, cualquier cosa que quieran hacerme. Entonces, Verónica, quiero cerrar aquí, primero que nada, dándote las gracias a ti, a tu equipo, a la gente que me están escuchando. Espero que todas estas reflexiones que yo le he ido dejando, señores, quiero hacer un resumen muy rápido. Adversidades siempre van a ocurrir, siempre van a haber cosas en la vida, siempre, porque la vida es eso. O sea, todos tienen diferentes tipos de adversidades. Unos pueden ser financieras, unos pueden ser sentimentales, unos pueden ser de salud, pueden ser cualquier tipo de adversidad. Y eso normalmente cuando llega no te anuncia, porque la adversidad nunca te va a anunciar. Entonces tú al principio, y es muy humano, lo vas a negar y después cuando lo empiezas a aceptar, me empiezas a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero cuando tú decides moverte de ahí y decides enfocarte y decir, ok, esta es mi nueva realidad, ¿qué voy a hacer ahora?
¿Cómo voy a resolver esto? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? En ese momento es cuando a ti te empiezan a cambiar las cosas, cuando te empiezas a ver las cosas distintas. No importa donde tú estés, pero ya tienes la determinación de hacer las cosas, tienes la resiliencia que no importa lo que estés viviendo, te vas a levantar, vas a adaptarte a lo que sea que estés viviendo y vas a liderar el proceso de tu vida. Cuando tú haces eso, todo te va a cambiar porque tú vas a encontrar tu propósito. Y cuando tú haces la conexión con Dios, con la conexión con Dios, que de nuevo Él es el que provee y Él multiplica, y tú vas a sembrar, tú vas a cosechar. Entonces, ese es el mensaje final que les quiero dejar a todas acá, que todo lo que estén haciendo, siempre piensen en eso. Gracias, Verónica. Ay, muchas gracias. Mira, aquí tengo algunas consultoras que tienen unas palabras. Quiero presentarte a Patti Noel, directora de Perú. Cuéntale, no sé si tengas alguna pregunta o agradecimiento. Hola, ¿cómo estás, José Ángel? Muchas gracias. Muchas bendiciones desde acá de Perú. Realmente eres un testimonio vivo de todo lo que nos estás compartiendo, ¿no? Sobre la resiliencia, la determinación, ver siempre el vaso medio lleno. Y tú eres esa prueba de la palabra de Dios, ¿no? Que dice, si sobre poco me eres fiel, sobre mucho nos pondrá. Y Amén. sabemos que esta cosecha, como tú dices, eh, nos la va a dar Dios con el Nacional de Berito, ¿no? Y todas las mujeres, todas las vidas transformadas en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Perú. Mary Kay Ash fue quien puso la semillita, porque fue una mujer de Dios también. Y Correcto. todas nosotras continuamos su legado. Muchísimas gracias, me ha encantado todo lo que has hablado. Y sí, Dios da sus más fuertes pruebas a sus más fuertes guerreras. Y aquí en este Zoom, tú eres uno de ellos y estoy segura que todas las que estamos aquí conectadas también. Así que seguras, tú has salido victorioso y nosotras también. Imagínate, todo lo que nos venga, podemos salir también cantando victoria. Y Dios te va a dar, te va a poner cargas que no te va a poner nunca una carga que tú no puedas sobrellevar. Así Jamás, es, no, jamás. no preguntar ya por qué, sino para qué, para qué. Yo te comento nomás que yo tuve cáncer hace 10 años y en ese momento también, ¿no? 5 segundos me duró el por qué a mí, pero de ahí el Señor abrió mis ojos y dije, tienes que tener un propósito. Y es así. Por eso es que ahora con autoridad uno puede hablar y compartir con otras mujeres que también estén pasando por este tema, pero aquí estamos de pie para apoyarnos unos a otros. Ay, Importantísimo gracias. eso. Gracias, Pati. También tenemos aquí a Socorro Hernández, futura directora de México, de Monterrey. A ver, Socorro, yo te vi anote y anote y anote bastantes apuntes que tomaste. Sí, sí, porque cada vez nos caen más veintes. Muchas gracias primeramente por invitarnos y darnos este buffet de maravillosas personas que nos comparten su testimonio. Muchas gracias. Y yo le quiero agradecer porque a veces se nos olvidan todas las cosas que nos van pasando en la vida y que nos dan un jaloncito de orejas a comparación de lo que él le pasó. Nosotros, gracias a Dios, no hemos pasado algo tan fuerte, pero sí, a veces Dios nos dice, hey, vente por aquí es, y a veces no hacemos caso y tiene que ser algo más fuerte lo que pasamos para volver a encarrilarlos por donde Él quiere que vayamos, no por donde nosotros nos queremos ir, ¿verdad? Le agradezco, bendigo su vida, su testimonio, muchísimas gracias, y prometido que voy a estar creciendo más. Aquí está Que grabando, Soco, aquí se graba todo, así es que no te preocupes. Ya va a ser directora, gracias. Y yo quiero, bueno, también que Virgen tiene también unas palabras para ti. Claro que sí. Muchísimas gracias, José Ángel, por abrir tu corazón y compartirnos un poco de todo lo que viviste y cómo Dios te guió y te usó para llevarte a ponerte a donde Él quiere que tú estés. Esas palabras que nos dijiste, yo me quedo, tomé unas cuantas notas, pero las frases que dijiste, resiliencia, adaptabilidad, sí
enfoque, determinación y conexión espiritual. Pero con la forma en cómo cerraste, dice, nosotras sembramos y cosechamos, pero quien provee y multiplica es Dios. Con eso me quedo esta noche. Muchísimas gracias, José Ángel, por compartir parte de tu testimonio con nosotras. La verdad que ha sido de gran bendición y yo sé que así va a ser para todas. Gracias, Vero. Gracias, gracias, Virgen. Y por último, las que quieran saber cómo terminó la historia, pues ya saben que terminó muy bien, pero las que quieran más detalles, las que son curiosas, que dicen, a ver, pero entonces, ¿cómo salió? ¿Cuándo salió? ¿Quién lo sacó? ¿Cómo estuvo? Vamos a pedirles que compren el libro también, pues obviamente por el tiempo, por el tiempo, el esfuerzo y la disposición de él. Ese se puede pedir, si quieres decirnos cuál es el nombre completo del libro. Mira, el Es- libro se llama De héroe a villano. Le comento rapidito por qué de héroe a villano, porque cuando yo fui a la reunión esa de la presentación en Caracas de 1.000 personas, a los minutos tengo a 1.000 personas paradas aplaudiéndome y felicitándome, era un héroe, y a los 5 minutos entran los guardias y me llevan preso como espía y me volví el peor de los villanos. O sea, yo pasé de ser un héroe a ser un villano, por eso es el nombre de héroe a villano. Esto lo encuentran en Amazon y yo tengo mi página web que se llama, muy fácil, joseconnect.com. joseconnect.com. Ahí ven mi coaching, ven mis speaking, inclusive yo tengo mi canal de YouTube, mi página de Facebook, LinkedIn. Yo hoy día tengo como 50.000 seguidores en esta red. Este, y en Amazon lo pueden buscar y tiene el link, ahí lo pueden encontrar. Pero mi historia, y como yo digo siempre, no es la historia, es el legado que yo quiero dejar, de que cualquier cosa en la vida siempre la vas a poder superar con la gracia de Dios. Ay, muchas gracias. Mira, aquí te saludan de Venezuela. Pónganle un comentario en el chat también para que él los lea. Y yo voy a ponerlo en el video en YouTube el día de hoy. Y también voy a poner la dirección de él y todas sus redes sociales por si lo quieren ustedes volver a oír o si quieren también comprar el libro, regalárselo a alguien, a su papá, a alguien que le guste mucho la lectura, porque es un testimonio súper fuerte de resiliencia. Y pues ya para terminar, nada más les quiero decir los puntos que yo anoté, que anoté bastante otra vez, y es resiliencia, volvernos a levantar, determinación, no dejar que la situación te marque, adaptabilidad, liderazgo, saber liderar tu vida, más que a los demás, sino liderarnos a nosotros mismos y tu rutina diaria y festejar nuestras pequeñas victorias, mantenernos enfocados y positivos. Bueno, demasiada información que anotamos y lo más importante es que hagas algo con esto. Nos dejó una tarea que es que anotemos nuestras metas, cómo nos fue el año pasado, qué hubiéramos hecho mejor, qué hicimos bien y qué no hicimos. Entonces, las animo a que escriban eso. Felicidades a todas las que se conectaron, aún en sábado por la noche, tan tarde en algunos lugares, porque hay gente que está con 1 o 2 horas más. Gracias, Dios las bendiga, Dios los bendiga, y nos vemos mañana en punto de las 9 horas central con nuestra invitada Nikki Hill, directora americana de viaje, que también va a estar contándoles un testimonio poderoso. Nos vemos, bye. Chao. Foto, 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 foto. Ok, bye, bye, bye.